Buenos días chicos, bienvenidos a esta ya viernes, ahora sí, listos para descansar después de una semana de mucho trabajo. Y bueno, estamos a nada de comenzar nuestro tercer parcial, así que les recuerdo que hay que comenzar a enviar trabajos atrasados, hay que prepararse con su proyecto para que no les agarren las prisas y los contratiempos con otras materias. Y también voy a empezar a habilitar el área de portafolio de evidencias para que ustedes puedan enviar en el transcurso de la semana sus portafolios sin ninguna prisa para que no se les agarren ahí se presionen de más y puedan seguir trabajando con lo que tenemos en clases, ¿ok? Entonces, bueno, pues hoy vamos a aprender sobre la literatura mexicana. La clase pasada hablamos sobre literatura latinoamericana y en estas últimas tendencias hemos estado viendo en vanguardismo, bueno, modernismo, vanguardismo, literatura latinoamericana y ahora literatura mexicana. Hemos visto cómo poco a poco fue apareciendo en escena nombres de mexicanos que ya nos son un poquito más familiares. Gabriel García Márquez, tenemos a varios ahí que nos han estado representando y que podemos entender también que han fungido como un parteaguas en nuestro país y que hoy por hoy son referentes en cuanto a lo que nosotros debemos de aprender sobre literatura. Y bueno, sería bueno también que ustedes pudieran leer algunos de estos textos mmm, para poder ir viendo cómo es que se ha desarrollado todo este proceso en nuestro país, cómo fueron recibidas las tendencias. Estuvieron analizando también los grupos que nacieron en el cobijo de la literatura latinoamericana, a través de los procesos políticos también, cómo fueron dándose en esta época de muchísimos movimientos. En los 60, 70 fueron épocas donde hubo mucho movimiento social y político y todo eso influyó pues obviamente en el nacimiento de nuevos temas, en el manejo de todas estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya aterrizando un poquito en lo que es la literatura mexicana, pues también tenemos nuestros propios procesos internos, todos ellos marcados definitivamente por la política y las cuestiones sociales. Pobreza, desigualdad social, falta de empleo, falta de economía, en fin, muchísimas cosas. Y una parte de nosotros está muy ligada a las costumbres indígenas, bueno, más bien debería de estar ligada a las costumbres indígenas, puesto que son nuestras raíces, y desafortunadamente no hemos dado la promoción necesaria para esto. Entonces vamos a hablar sobre estos temas y pues ustedes tendrán ahí un trabajo que elaborar para hacer un comparativo entre las diferentes etapas el contexto histórico, los periodos de la literatura en México, que fue el periodo prehispánico, el periodo de la conquista y el siglo XX. Esas son las tres etapas que vamos a ver y ustedes tienen que investigar textos de la época, compararlos para saber cómo fue avanzando y analizar cuáles han sido esas características que han hecho que este proceso se vuelva una experiencia para nosotros ahora en el siglo XXI, cómo nos influye. ¿Ok? Bueno, después de esta introducción, vámonos al tema y es literatura mexicana. ¿Ok? Hoy vamos a hablar sobre eso. Y bueno, pues la literatura mexicana puede definirse como todo un conjunto de obras de valor literario, obviamente, que se escribieron en México, o por autores mexicanos o se escribieron dentro del territorio mesoamericano en la época precolombina y colonial. Bueno, la literatura mexicana destaca internacionalmente junto a obras españolas, argentinas, cubanas, siendo reconocida como una de las literaturas más prestigiosas e influyentes de la lengua española. Y vaya, pues sin duda nosotros sabemos, conocemos nombres, conocemos personajes de la vida literaria de México que nos han marcado y que con sus textos pues nos han enamorado y que también han permitido que otros países conozcan a México, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las características de la literatura mexicana, de todo el resto del mundo en comparación con ellos, pues sin duda hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, hay que resaltarlos, ¿no? El primero de ellos es el uso frecuente de temas relacionados con la pobreza, la desigualdad económica y social y la Revolución Mexicana.
yo lo comenté ahorita en la pequeña introducción que hice, que son temas de siempre, que se hable sobre que el rico oprime al pobre y que el pobre es más pobre, y eso no es novedad, se hace desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es muy común, es muy frecuente encontrar en los textos temas que son socialmente frecuentes y preocupantes en México. Entonces, tomando en cuenta pues la poca importancia que se ha tenido con el pasar de los años, la poca intención para incluir a las comunidades indígenas junto a sus tradiciones y cultura, pues obviamente eso también es algo que se está haciendo frecuente, muy palpable, ¿no? Y un ejemplo de esto, pues lo podemos encontrar en los autores reconocidos como Juan Rulfo y Mariano Azuela, quienes ellos obviamente en sus experiencias personales cuentan cómo era el estilo de vida de las provincias en comparación con el de las ciudades más reconocidas. De hecho, Juan Rulfo con Pedro Páramo habla de esa experiencia de Pedro Páramo saliendo de su pueblito en Michoacán y cómo va hacia la capital y habla de todo eso. Es una novela sumamente pintoresca porque tú, si tienes una buena imaginación, puedes imaginarte a Pedro Páramo pasando por todas esas adversidades para tratar de conquistar un sueño, ¿no? Y bueno, no les voy a contar el final para que si alguno lo quiere leer, lo haga. Entonces, bueno, pues cuentan ellos la vida de lo que es en la provincia a comparación de las ciudades que son más grandes, que donde pues obviamente en provincias donde abunda el abandono, la pobreza, perdón, el sufrimiento y el engaño. Ahora, los mexicanos somos conocidos por lo orgullosos que somos en relación a nuestra cultura y las obras de arte lo demuestran, ¿no? Entonces, en estas obras siempre se señala la esperanza del desarrollo, intentan los autores deshacerse de sus miedos y de la realidad que los oprime en esa época, ¿no? Muchas veces su realidad es bastante diferente de lo que escriben, siendo pues obviamente temas de reflexión, ¿no? También otra característica de la literatura mexicana en general es el amor incondicional relacionado con la lucha. El amor y la amistad son temas muy comunes en la literatura universal y en la literatura mexicana suele mezclarse con las luchas como medio, perdón, para obtener algún bien. Y normalmente pues se cuenta una especie de fracaso social y muchas veces pues se va mezclando con las verdaderas cualidades que posee el amor. También hay otra característica interesante que a lo mejor ustedes no han escuchado, pero se llama nihilismo. Nihilismo. Y el nihilismo, se escribe Nihilismo, nihilismo, vaya, nihilismo. El nihilismo es una corriente que surgió en México para que los autores hicieran sus obras literarias y pues el México moderno ha tenido grandes problemas en su progreso como sociedad desarrollada. Entonces, varios de estos problemas se pueden ver reflejados en la poca inclusión social, la pobreza, la desigualdad, la exclusión de comunidades indígenas, lo cual pues ocasionó ese sentimiento como de pesar, ¿no? Entonces, pues en muchas ocasiones los autores escribieron sus historias de esta forma para hacer un llamado a la reflexión. Entonces, el nihilismo es tratar de rescatar esas raíces indígenas que tenemos, esas hermosas historias, esas partes de las culturas. En muchos países su literatura reflejó su cultura, reflejó todas estas costumbres y a nosotros obviamente también es parte de eso. Vemos poemas increíbles que hablan del maizal, que hablan de la cocina mexicana, que hablan sobre las costumbres de los pueblos indígenas, las bodas, los funerales, en fin, tenemos a Posadas, por ejemplo, hablando sobre la muerte, hablando sobre el más allá, sobre Mictlán, o sea, tenemos un montón de cosas, de elementos que resaltan, ¿no? Y que han sido también base para películas, canciones, obras de teatro, en fin. Muy bien. Entonces vamos a ver el contexto histórico de la literatura mexicana y pues obviamente no comenzará sino hasta el siglo XVIII, obviamente con la colonización, ¿no? Entonces antes del comienzo de la colonia pues ya existían distintas descripciones literarias prehispánicas y de la propia elaboración colonial, pues en las historias y crónicas de autores como Sahagún.
entre otros escritores, ¿no? Entonces, no fue sino hasta los últimos años de la colonia cuando se empezó a exponer críticas y se realizaron estudios historiográficos enfocados en la actividad literaria. La primera obra literaria mexicana se llamó La Biblioteca Mexicana y fue escrita por Juan José Eguiara y Eguren, la cual pues empezó en el año de 1735 y se publicó hasta 1755 y fue el resultado de una poderosa reacción contra el descontento que existía en España y Europa en general sobre la literatura mexicana. Aparte, aquí había un problema muy grande porque los españoles querían conquistar a México en todos sus aspectos, querían cambiar su forma de vestir, forma de comer, forma de pensar, forma de escribir, forma de actuar, todo. Ellos querían hacer eso y entonces pues obviamente los mexicanos, los indígenas mexicanos estaban tratando de defenderse también. Ok, bueno, pues en el próximo video vamos a ver ahora sí ya la descripción de los 3 periodos que les comenté, del cual pueden basar su trabajo para realizar durante esta clase. Entonces vamos al siguiente video.